Buenas tardes, Sí. mi querido Antonio. Ya ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? te estaba esperando el señor Rubén Rodríguez, Campos. Mejor que le digas Rudy. estamos aquí y Rudy, no lo vi el martes pasado. Lo Sí, extrañamos siempre. aquí. Hoy yo estaba ¿Es aquí. verdad, Rudy? Claro que sí. Ah, Y yo hablé contigo. Ay, es verdad. Oye, Rudy. ay, ay, ay. Ay. No, Y en espérate. economía. Me voy a revisar. Yo quería preguntarte y te estaba esperando Sí, para preguntar sí. sobre este titular que estoy viendo. El Ajá. petróleo de Texas sube 2.3% el barril y alcanza los 54.76 Y encima de el eso, barril. ¿Qué debemos y esperar? encima de eso está nevando Duro. duro Sí. Y y que, nosotros pagaremos la consecuencia según el ministro de Industria y Comercio. Cuando hace frío, cuando niebla, cuando Neva. neva, cuando los polos se derriten, así entonces es. aquí suben los precios porque los calentadores de esos países se encienden y nosotros estamos Subsidiando. subsidiando a los países Mi- nórdicos. Mira, obviamente que eso no es una buena noticia para la República Dominicana, que es un país netamente importador de petróleo. Y además que evidentemente que eso va a tener un impacto de manera inmediata la próxima semana en el incremento, incluso la semana, en esta misma semana, porque hoy es martes y a partir de hoy es que Por eso, se corta la fecha para fijar precios el sábado, de manera que posiblemente sigan los incrementos de los precios de los combustibles, precisamente porque los precios del petróleo poco a poco han venido incrementándose de manera lenta. O sea, cuando uno compara los precios promedios del año pasado y básicamente cómo se inició o se iniciaron los precios, estaban en una horquilla entre $45, $50, pero ya ha sobrepasado este año en la línea el precio de los $50. Entonces, es obvio que esto afecta la factura petrolera, eso hace que la República Dominicana tenga y el gobierno tenga que buscar más peso para comprar dólares y entonces tiene sus impactos en el caso del mercado cambiario, ejerce cierto nivel de presión, pero quizá lo más importante de todo esto es que el precio de los combustibles seguirá incrementándose. Hay un elemento importante en el caso de los combustibles. Yo creo que la República Dominicana deberá abocarse en los próximos años a incrementar su capacidad de almacenamiento en el área de los combustibles. Porque muchas veces cuando hay precios bajos del petróleo, incluso de las gasolinas, cuando se importan, no existe una capacidad de almacenamiento que te pueda aguantar en la República Dominicana más allá, por ejemplo, un mes o 2 meses, de tal forma que tú puedas aprovechar en los tiempos donde los precios son bajos. Entonces tú compras barato y como el Estado prácticamente es un comprador importante a partir de la refinería, tú puedas aprovechar eso, almacenar y entonces poder aguantar precios bajos durante un periodo importante. Aquí lo que ocurre es que como no hay capacidad de almacenamiento, entonces hay correcciones de los precios de los combustibles cada semana y existe una altísima variabilidad de los precios de los combustibles en función de los precios internacionales y eso hay que también tomarlo en consideración, que hay una especie de un piso, ¿no? Que a partir de ahí, eh, como hay impuestos, entonces no puede haber una rebaja importante de los combustibles. Eso es un elemento que yo creo que en algún momento habrá que analizar, porque muchas veces, al margen
de las variabilidades que ocurren en los precios internacionales del petróleo o también en el tipo de cambio, pero también hay un componente estructural, vamos a decir, que es que no tenemos mucha capacidad de almacenamiento. Eso es un elemento que influye, pero no es una buena noticia para no solamente la República Dominicana, sino también los países que son importadores netos de petróleo. Claro, también eso podría estar significando, al margen de todo, que hay una reactivación poco a poco lenta de la economía mundial. Muchos anuncios que se dan, por ejemplo, de los procesos de vacunación, de ciertas noticias en los Estados Unidos, por ejemplo, el programa de estímulo del Joe Biden, todo eso generalmente hace que ese mercado, que es un mercado de expectativa, es un mercado que funciona mucho a futuro, entonces los precios a futuro comienzan a incrementarse. Al final son precios a futuro. Y vamos a ver, pero no es una buena noticia para el caso de la República Dominicana en ese sentido. Hay otros temas que yo incluso quería tratar, el tema, por ejemplo, de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Es un tema interesante y que yo creo que esa ley hay que mantenerla. A pesar de, claro, el presidente de la República, la vía administrativa extendió los incentivos, pero obviamente todavía no hay un acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República con respecto a las modificaciones, básicamente, que le puedan hacer a esta ley. Y dentro de este contexto, viendo esas diferencias, he visto que el presidente de la República hizo una extensión de los incentivos. Mira, yo te voy a decir una cosa, la ley, a pesar de, incluso desde su promulgación, no es una ley que ha significado para el Estado Dominicano un sacrificio muy grande en términos de incentivos tributarios y fiscales. Este año, para que ustedes tengan una idea, las estimaciones que ha hecho la Dirección General de Impuestos Internos y que están contenidas en el presupuesto nacional en los gastos tributarios, se habla de un sacrificio, vamos a decir, de alrededor de 1.660 millones de pesos, esa ley. De manera que, y quizás en el año donde mayor sacrificio pudo haber tenido el Estado, fue básicamente en el año 2012, cuando yo estaba analizando todo el periodo, básicamente de los gastos tributarios que han significado esta ley para el Estado. Y verdaderamente en los últimos años eso ronda entre el 0.5% y el 0.8% del Producto Interno Bruto. Es decir, que eso no pasa de 2.000 millones de pesos. Y déjeme decirle una cosa, de más de 500 proyectos que se han sometido en de incluso empresas que han sometido proyectos, porque hay que someter un proyecto, ese proyecto tiene que ser aprobado, evaluado. Apenas el 20% de esos proyectos se han ejecutado. De manera que cuando uno ve toda esta situación que se ha generado, es obvio que al final de lo que se trata es de algunos intereses que están en conflicto. Pero no es que ese tipo de ley ha generado, vamos a decir, un exceso de sacrificio por parte del Estado en términos tributarios. De manera que eso es muy importante, porque la ley es una ley que es buena. Y yo creo que toda la zona fronteriza necesita ser atendida por muchas razones, razones incluso de carácter migratorio y también razones de carácter demográfico, vamos a decir. Todos sabemos que la zona de la frontera es una zona que prácticamente se ha despoblado. Y gran parte de gente que son de la frontera han emigrado a las urbes más importantes, en la capital, en Santiago, en San Francisco de Macorís.
incluso a la zona este, de manera que esa zona se ha quedado totalmente despoblada y necesita un nivel de atención. Y a pesar de que la ley en un principio otorgaba un 100% de incentivos de impuestos internos, incluso de aranceles, y que en cierta manera las modificaciones que le hicieron a partir del año 2005 limitaron los incentivos básicamente a los aranceles de importaciones de algunos insumos. A pesar de todo, es difícil hacer inversiones y poner una empresa en la zona fronteriza, porque obviamente es una zona donde se necesita una serie también de servicios adicionales. Entonces, todo eso hay que verlo de manera global. No solamente es que la empresa se instale, pero tienen que haber buenas carreteras, tienen que, es decir, el Estado tiene que hacer una serie de inversiones que lo ha hecho, Y yo creo que si no se mantienen verdaderamente esos incentivos, obviamente que la situación se puede tornar mucho más peligrosa en términos de dejar eso despoblado allí. Y eso hay que tomarlo mucho en consideración. Y en ese sentido yo creo que hay que mantener los incentivos. Además, el hecho de que una empresa se instale allí y pueda beneficiarse de las operaciones, vamos a decir, y de la producción en la zona, pero también hay que permitirle que pueda vender a nivel nacional. Eso no tiene ningún tipo de... Yo no creo que eso no Ahí va... justamente donde está el conflicto. Yo me instalo aquí en Santo Domingo, en la zona industrial de Herrera, digamos, o me instalo en cualquier lugar y pago unos impuestos. Y entonces usted que está en la frontera, que no paga impuestos, viene y vende aquí más barato que yo. ¿Me está conduciendo a la quiebra también? Juan, pero tú sabes qué ocurre con eso, que tú tienes también, tú te puedes instalar allá, porque yo creo que de eso se trata. Si vis a Cuando vis, se va para allá, ocurre entonces que porque fíjate lo siguiente, el que está allá, supongamos lo siguiente, que el que se instala en la frontera y le dicen, porque ese es el conflicto que hay, se instala en la frontera, lo que ha ocurrido entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República es que la comisión, la senadora que dirigió la comisión, dice que en la Cámara de Diputados se alteró en cierta manera una situación, ¿verdad? Que desnaturalizaba un poco la misma ley. Porque yo te pongo el ejemplo, si yo me instalo en la frontera y me dicen, bueno, tu ámbito de venta, de distribución es la frontera, ¿qué tú crees que va a pasar? Ahí no hay demanda, tú no vas a vender ahí, ¿a quién tú le vas a vender? Entonces, tú entiendes, es una situación que hay que tomar en consideración esa parte. pero tú Entonces, si es, pones impuestos y yo sí. bueno, pero tú tienes una demanda, pero tú Hay una tienes, competencia real. sí, pero A la frontera no paga impuestos y yo aquí pago impuestos. Entonces tú vienes de la frontera a vender aquí y entonces. eh, pero Juan, oye bien, pero todo eso lo que va a traer como consecuencia es que esas empresas que se vean bajo esas condiciones se pueden trasladar a la frontera. O sea, de eso se trata. El incentivo al final lo que quiere es que muchas de las empresas que están en competencia, entonces, de las que están aquí se puedan trasladar allá y puedan incluso gozar de los incentivos. ¿Por qué no hacerlo? Eso igual. Entonces, y además hay un elemento adicional en el sentido de que estamos nosotros contribuyendo al impacto territorial. Si no, entonces vamos a tener todas las empresas concentradas en la capital, ¿verdad? En la zona verdaderamente donde hay consumo, y entonces esa zona se va a quedar prácticamente sin ningún tipo de desarrollo. Ahí la competencia no tiene que ver con el tema impositivo. No, Ahí la claro. competencia tiene que ver con el tema eficiencia. No, claro. Yo, por ejemplo, si yo veo y tengo una empresa aquí en la capital, supongamos que yo pueda generar poco a poco un traslado donde eso me genera un incentivo
y yo pago menos impuestos, yo me traslado. Generalmente así es que funcionan las zonas de desarrollo en muchos países. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los paraísos fiscales? Bueno, paraísos fiscales, esa es su forma de operar, ¿verdad? Y se ha permitido eso en muchos países. Bueno, yo tengo mi capital aquí, me cobran impuestos, allí no me cobran impuestos. ¿Y qué tú haces? ¿Qué hace la gente? Bueno, que traslada su capital de una zona que le están cobrando muchos impuestos a otra zona que no le están cobrando impuestos. Y que la situación es mucho más oculta, ese tipo de cosas. Y eso, dentro del territorio, lo que se está tratando es de buscar un proceso de convergencia y nivelación, porque si no, entonces vamos a crear zonas totalmente muy divergentes y entonces eso tiene su situación, sus problemas. Lo que se trata, incluso yo he escuchado al mismo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo hablando de que se va a fomentar un desarrollo territorial en el territorio. Y si eso va a ocurrir, tiene que haber un proceso de incentivos en aquella zona donde hay poca gente, donde hay pocas empresas, donde hay pocos empleos, para que entonces exista un proceso de equilibrio. Entonces, de que poco a poco muchas empresas que sean parte de la competencia se vayan instalando en esa zona. Claro, el Estado tiene que jugar un papel importante en el sentido de dar los servicios y sostener los servicios básicos, energía eléctrica, Gracias. carretera, todas esas cosas. Bueno, eso va para largo. Pero yo creo que no, Rudy, no debería ir tan largo. Yo creo que, mira, Rudy, yo te voy a decir lo que Juan, ¿cuántos años tiene esa ley? Esa ley fue cuando Hipólito. 20 años. En el 2001. Entonces, ¿cuántas empresas se han instalado allá? 86 empresas. ¿Cuántos proyectos se han presentado al Consejo Fronterizo? Más de 500 proyectos. ¿Y cuántos se ejecutaron? El 20%. Por lo tanto, no es verdad que ha habido un proceso de competencia y que muchas de las empresas que se instalaron allí están haciendo que quiebren muchas empresas grandes. No. Y además son empresas pequeñas y medianas. No es verdad que tienen la capacidad para hacer quebrar empresas grandes que están instaladas en la capital. De acuerdo contigo entonces, sí es así. Bueno. Bueno. Oye, Antonio. Sí. La señora rectora pasará por ahí sin saber qué pasó. Ay. Ella es tu amiga, y amiga de George, y amiga de Rudy, Bien, pero, y amiga de los poderosos. Amor no quita conocimiento, es verdad, pero ajá. Bueno. Una mujer que llega a la rectoría de la universidad en toda su historia debió dejar una impronta que se hablara antes y después. Bueno, pero todavía hay tiempo, ella le queda 1 año y medio y se pueden hacer muchas cosas. Claro. Yo creo que ella ha hecho una buena gestión. Sí. Te lo digo con toda sinceridad. ¿A qué tú aspiras? Yo aspiro a ser decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Yo aspiro a que tú aspires a la rectoría. Ahí hay un amigo de nosotros que está en eso, que es el doctor Pablo Valdés. Yo creo que... Ya ves. Ya de nosotros. Yo no me meto en rojo. Pues gracias, doctor. Bueno, nos vemos. Adiós, cuídense. ¿Cuánto? Es hora de irnos a la pausa, son las 6:29. No se muevan, que volvemos justamente en eso. En 60 segundos estamos de nuevo con ustedes.